¿Qué tal? En esta explicación vamos a meternos de lleno en un tema clave de la electrónica. ¿Por qué en el mundo real necesitamos agregar resistencias para estabilizar un transistor BJT? En el papel, la teoría es perfecta, pero en la práctica, bueno, la historia es otra. Vamos a ver cómo un componente súper sencillo literalmente salva a los circuitos del desastre. Para tener una ruta clara, esto es lo que vamos a revisar. 1. La falla de la polarización fija. 2. Temperatura y ganancia variables. 3. La polarización estabilizada. 4. La función de la resistencia de emisor. Y 5. Las ventajas de la estabilidad. Sección 1. Falla de polarización fija. El problema real. Entonces, ¿por qué un circuito de polarización fija, que calculamos a la perfección en el escritorio, de repente falla cuando lo armamos en el mundo físico? Es el clásico caso de expectativa contra realidad. Hacemos toda la matemática, todo da exacto, pero al montarlo, el sistema colapsa o hace cosas rarísimas. Hay una brecha enorme entre esos números ideales y la implacable física del mundo real. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos este escenario práctico. Tenemos un transistor trabajando continuamente en una tarjeta electrónica. Por la misma corriente que maneja, es supernatural que empiece a calentarse. El problema es que si usamos polarización fija, ese calor desplaza su punto de trabajo. Este descontrol es una receta para el desastre y puede llevar a fallas críticas o, literal, a freír el componente en cuestión de milisegundos. Sección 2. Temperatura y ganancia variables. Los culpables. Bueno, hablemos de los verdaderos culpables aquí. Primero está la ganancia del transistor, el famoso parámetro beta o HFE. En teoría, es solo un multiplicador, la relación entre la corriente de colector y la de base. Pero aquí está el detalle, esa ganancia casi nunca es una constante mágica. De hecho, si tomamos dos transistores del mismo modelo, sacados de la misma caja en la fábrica, sus valores de beta van a ser distintos. Esta variación natural hace que el comportamiento sea impredecible si cambiamos un componente por otro. Y esto nos lleva al gran choque entre la teoría y la realidad. La polarización fija asume que vivimos en un mundo ideal con valores inmutables. Pero la realidad nos golpea con fluctuaciones de temperatura y ganancia. Las hojas de datos nos dan valores muy precisos, claro, pero a unos cómodos 25 grados centígrados. En cuanto esa tarjeta se calienta y pasamos esos 25 grados estándar, las propiedades del semiconductor cambian drásticamente. Básicamente, estamos peleando contra la termodinámica. Sección 3. La polarización estabilizada. La gran solución. Y justamente por eso necesitamos una solución de diseño sólida. Si revisamos este esquema de un amplificador, hay una diferencia clave en comparación con un circuito básico. En la parte de abajo, conectada a la terminal del emisor, vemos una pequeña gran adición, la resistencia de emisor, marcada como RE, que en este caso es de 500 ohmios. Este modesto componente es literalmente el salvavidas físico que protege al circuito de todas esas variaciones destructivas de las que hablábamos. Sección 4. Función de la resistencia de emisor, mecanismo exacto. Ahora, lo interesante es ver la magia en acción. ¿Cómo logra una simple resistencia controlar un problema térmico tan grave? Sin meternos en cálculos pesados, es pura lógica de causa y efecto, un sistema de retroalimentación negativa. Funciona así. Paso 1. La temperatura sube. Paso 2. Por ese calor, la corriente de colector intenta dispararse. Paso 3. Al pasar más corriente, el voltaje en nuestra nueva resistencia de emisor también aumenta. Paso 4. Este voltaje extra empuja en contra, haciendo que el voltaje efectivo entre la base y el emisor caiga. Y finalmente el paso 5. Al tener menos voltaje base-emisor, la corriente del transistor se reduce. Es un autocorrector impecable, contrarresta el aumento inicial y estabiliza la corriente de inmediato. Y esto no es algo exclusivo de un solo diseño. Por ejemplo, en este otro esquema de polarización por divisor de voltaje, tenemos una resistencia de emisor de 6.8 kiloohmios. Obviamente el valor exacto va a depender del cálculo de cada diseño, pero el concepto de estabilización es universal. Es una pieza fundamental en un montón de topologías de circuitos. Sección 5. Ventajas de la estabilidad. Impacto en el equipo. Entonces, ¿qué ganamos realmente al armar esto? Bueno, al usar esta configuración estabilizada, superamos todos los dolores de cabeza de la polarización fija. Primero, evitamos el desbocamiento térmico, que es esa pesadilla donde el calor genera más corriente y la corriente más calor hasta que el chip se quema. Segundo, el punto de trabajo se queda quietecito, asegurando que las señales se amplifiquen sin distorsionarse, haga frío o calor. Tercero, neutralizamos las diferencias de beta, así que podemos cambiar un transistor por otro sin tener que recalcular toda la placa. En resumen, evitamos que la tarjeta electrónica colapse en el mundo real.
Y con todo esto sobre la mesa, queda una pregunta crucial para reflexionar. Sabiendo que el entorno físico nunca es perfecto y que los componentes siempre van a variar, ¿por qué un circuito con transistor debe mantenerse estable aunque cambie la temperatura? Entender a fondo esta necesidad es exactamente lo que separa un diseño que solo funciona en el pizarrón de un producto real, robusto y listo para el mundo exterior.